En Palestina ni siquiera proponemos pasar por la formalidad de consultar los deseos de los habitantes del país. Las 4 grandes potencias están comprometidas con el sionismo. Esto lo explicaba Lord Balfour en un memorando enviado a su gobierno hace 100 años. Así se gestó el futuro del pueblo palestino. Esta noche en Fora Apache hablamos de Israel y Palestina. Esta noche en Fora Apache hablamos del conflicto palestino-israelí. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, David Perejil, de la Secretaría de Internacional de Podemos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Carlos Prieto del Campo, editor en castellano de la New Life Review. Bienvenido. Gracias. Teresa Aranguren, periodista. Muchas gracias por estar aquí. Encantada de estar aquí. Billy Meyer, de Izquierda Unida. Bienvenido una vez más al programa. Muchas gracias, encantado. Nos acompaña también Héctor Graz, de Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel, de su organización de Madrid. Bienvenido. Gracias por la invitación. Y se estrena en el programa Ana Sánchez, del Comité Internacional Palestino BDS. Bienvenida también. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. El pasado 6 de diciembre, Donald Trump reconocía a Jerusalén como capital de Israel y anunciaba el traslado de su embajada desde Tel Aviv. Así, Estados Unidos se convierte en el único país del mundo en seguir la estrategia de anexión de Israel, el bloqueo a Gaza y sus políticas de apartheid. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, comparó la declaración del presidente norteamericano con la declaración de Balfour, la independencia de Israel y la liberación de Jerusalén. La reacción por parte del pueblo palestino no se hizo esperar y se realizaron multitud de protestas que fueron duramente reprimidas por los soldados israelíes. Como resultado, 4 palestinos fueron asesinados y más de 300 terminaron heridos. Esta noche, en Fora Apache, debatimos sobre la situación de tensión entre Israel y Palestina tras las declaraciones de Donald Trump. Empezamos como siempre en Fora Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, David. ¿Cuál es el significado, qué implicaciones puede tener para el conflicto el reconocimiento por parte de Estados Unidos de Jerusalén como capital de Israel? Pues es un simbolismo muy importante porque estamos en un conflicto lleno de muchos simbolismos y el que más, sin duda, es Jerusalén. Y dentro de Jerusalén lo que más es la ciudad vieja, especialmente los santos lugares que están en el interior. Luego Trump ataca lo más simbólico, lo hace también de una manera simbólica y lo que para mí hace es cambiar del paso, ¿no? Acabar un poco con las políticas anteriores y dar paso a algunas nuevas, que todavía no se sabe muy bien cuál es el significado, pero que van en su línea de revitalizar su política, la política más rancia del conservadurismo estadounidense, ¿no? Después de los tumbos que ha dado sus primeros días de mandato, sus primeros meses, que se trata de ser una política unilateral, que niega la legislación internacional, la niega y la ningunea, ¿no? Y se ve especialmente con el Acuerdo del Cambio Climático. También se ve en una política que es muy fanfarrona, diría esta palabra, ¿no? Porque a veces es como bravucona en sus maneras, ¿no? Y eso se ve en Corea del Norte, y que en Oriente Medio puede ser un desastre, porque estamos en la peor etapa de Oriente Medio en los últimos 30 años, con muchísimos conflictos, soterrados uno encima del otro, y lo que hace falta es lo contrario, ¿no? Y ahí lanzo una de las cosas que quiero decir luego, que es la Unión Europea tiene que actuar. Carlos. Yo creo que es un paso cuasi definitivo a la hora de reivindicar este colonialismo salvaje que es el que ha caracterizado no solo a Israel, sino a las potencias occidentales respecto al conflicto, desde la declaración de Balfour hasta la intervención inglesa en el gran levantamiento árabe de 1936-1939, hasta la sanción de la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. Siempre ese duro colonialismo occidental ha estado ahí, y ese duro colonialismo occidental, con la declaración de Jerusalén como capitalidad, es la declaración explícita, no sé si definitiva, por parte de Estados Unidos, que cualquier tipo de solución negociada está fuera de la agenda de Estados Unidos como potencia todavía hegemónica en la región, y que realmente la situación del pueblo palestino es dejarlo a su suerte y ser sometido pues a una u otra estrategia de limpieza étnica, como ha sucedido desde el 47-49 hasta acá. Teresa. Sí, yo lo primero que diría es que Estados Unidos nunca ha sido mediador en el conflicto, siempre ha sido la parte israelí, eso por un lado. Pero es verdad que aquí hay un grado más en lo que ha hecho Trump. Y yo creo que el mensaje no es solo
contra la causa palestina, contra los derechos de los palestinos, contra la población palestina de Jerusalén, que a veces nos olvidamos que hay una población ahí víctima de limpieza étnica, sino es también muy en la línea de Trump, me importa un bledo la legislación internacional, me importa un bledo Naciones Unidas, me importa un bledo la Unión Europea. Y en ese sentido creo que también lo tenemos que ver desde la perspectiva que es realmente un peligro. Estados Unidos ahora mismo, dirigido por Donald Trump, es un peligro para nosotros, para Europa también. Y estoy de acuerdo, tú has dicho Europa tiene que intervenir. Creo que si Europa no es capaz de dar un paso que la separe de la política exterior de Estados Unidos, vamos muy mal. Billy. Bueno, yo creo que es un verdadero misil lanzado desde la Casa Blanca contra el derecho internacional, directo al derecho internacional, con consecuencias dramáticas en la región, pero a nivel internacional también. Y yo creo que pone al desnudo el desorden internacional y la imposibilidad de poner orden a estados como el de Israel. Yo creo que la impunidad es la seña de identidad fundamental de la región, de Oriente Próximo, y el Estado de Israel, una vez más, va a salir indemne, a no ser que cambie las reglas de juego. Héctor. Bueno, yo creo que lo que hace Trump, yo estoy algo en la línea de David, ¿no? Trump lo que está haciendo con esta acción es poner sobre la mesa la nueva estrategia en el Medio Oriente, que en realidad ya empezó a tejer en los últimos meses con la alianza explícita, porque implícitamente ya existía, del Frente Occidental, de Saudi Arabia y una gran democracia del Medio Oriente, junto con Israel. Como punta, como ariete para volver a controlar la región y enfrentarse también con Irán y con todo aquel otro régimen o cualquier otra sociedad ahí que intente movilizar un poco las cosas. Yo creo que también marca, como se dijo antes, el desprecio del derecho internacional, ¿no? Israel incumple ya más de 200 resoluciones de la ONU, incluyendo varias del Consejo de Seguridad, sin que reciba nunca ninguna sanción. Y en este momento lo que está haciendo es vaciar la única que sí aceptaban. La resolución de partición de Palestina de 1947, que ahora cumplimos 70 años, es la única resolución que ellos aceptaban. En este momento también han vaciado de contenido, porque aquello... Gracias. Ana. Pues yo creo que esto lo que es una grave muestra de la complicidad de dos administraciones profundamente racistas y xenófobas, como son la administración de Trump en los Estados Unidos y la administración actual del gobierno de Netanyahu en Israel. Y lo que va a fomentar, las consecuencias que yo creo que va a tener, es acelerar aún más este proceso de limpieza étnica, de apartheid y desposesión de la población palestina que vive en Jerusalén. Esto, como han comentado Teresa, David y otros compañeros, es una bofetada al derecho internacional. Y quizá hay que empezar a pensar que sí, efectivamente, de acuerdo, Europa tiene que hacer algo, la comunidad internacional tiene que hacer algo, pero quizá hay que empezar a buscar estrategias fuera de los márgenes del derecho internacional y buscar estrategias de presión, quizá desde abajo, desde la sociedad civil, para presionar a Israel para que cumpla con sus obligaciones. Un elemento del que discutíamos antes de empezar el programa era sobre las posibles soluciones. Históricamente, la autoridad palestina lo ha planteado así, el proyecto de dos estados, un estado palestino y un estado israelí, pero también hay propuestas que señalan que quizás sería más viable en el largo plazo como solución política un estado binacional o plurinacional. Barra libre con esto. No, realmente ahí la solución de los dos estados, en mi opinión, nunca ha sido una solución, porque ni Israel ha pretendido que ese estado hipotético palestino fuera viable en términos estratégicos, militares, económicos, ni Estados Unidos ni la comunidad internacional le ha prestado nunca ningún apoyo a esa solución. No conviene no olvidar que después de la primera intifada, habría que hacer también una genealogía, podemos entrar luego de lo que fue Fatah y de lo que fue la OLP durante estos últimos 50 años respecto al movimiento de liberación palestino, liberación nacional, pero después de la primera intifada los acuerdos de Oslo se lanzan para legitimar la estrategia de construcción de un nuevo equilibrio en Oriente Próximo, cosa que desde el primer momento se ve que va a ser un juego dilatorio y un puro juego de espejos. Edward Said lo
afirma y lo describe en su libro, publicado en torno a 2000, y poco después, cuando se ve que realmente esa estrategia de los dos estados no puede funcionar, empiezan a lanzarse sobre la mesa la hipotética posibilidad de crear un estado que rompa este bloqueo colonial del modelo de apartheid israelí y que permita crear un Estado laico, democrático, plurinacional, con un modelo, digamos, factible. Israel, evidentemente, si estaba poco interesado en la estrategia de los dos Estados, que nunca se ha planteado construir, como se demuestra toda esa estrategia de los asentamientos en Cisjordania y la solución que aplica Gaza desde principios de 2000, todavía va a estar menos interesado en esa solución binacional. El problema es qué tipo de consenso se puede crear a escala internacional para pensar que esa solución binacional es factible. Teresa. Claro, pero es que yo creo que el que nos planteemos cuál es la mejor, una solución de un solo Estado o con ciudadanía para todos, es decir, no privilegiando el hecho de ser judío, o los dos Estados. Yo creo que esa nunca ha sido así, se ha planteado así. De hecho, la primera reclamación del ABLP como Movimiento Nacional Palestino era un solo Estado, laico, democrático y con ciudadanía para todos. Pero hay un momento en el que es una cuestión de pragmatismo. Lo que hace la parte palestina, cuando se plantea esta posibilidad de reconocer las resoluciones de la ONU, la 242, que plantea la retirada de Israel de los territorios conquistados y ocupados en el 67, lo que hace es un ejercicio de realismo y dice: aceptamos esta solución. Israel explícitamente, los gobiernos israelíes nunca la han aceptado tan explícitamente, pero la parte palestina la acepta porque ve que esto podría ser factible, porque tiene el respaldo de Naciones Unidas y es la posición que puede concitar el apoyo también de la Unión Europea y en teoría de esto que llamamos comunidad internacional. Lo que ha ocurrido después es, yo no creo que los acuerdos de Oslo fueran una maniobra dilatoria. Creo que en un primer momento se pensó, la parte palestina y una parte de la sociedad israelí, y de hecho yo creo que Rabin sí lo pensaba, que podía ser la solución. De hecho, yo recuerdo, porque yo estaba allí, la euforia que había en los territorios palestinos. Es que yo he visto a la gente saliendo de la calle cantando, lanzando flores al ejército israelí que se iba, de Belén. Entonces, creo que fue... Después se ha visto que ha sido un engaño, pero por la sucesión de acontecimientos. Y yo creo que plantearnos ahora, desde aquí, ¿es mejor esto que lo otro? Yo creo que, para mí, la posición es mejor aquello que sea posible. Y que sea posible no depende de si se plantea la parte palestina un solo Estado o dos Estados. Depende de la capacidad de presión a Israel que se genere desde fuera. Es decir, para mí la cuestión no es uno o dos Estados, para mí la cuestión es la impunidad israelí. Claro. ¿Cómo romper la impunidad israelí? Billy. Sí, no, yo pondría el foco, lo digo sinceramente, en la secuencia de los incumplimientos por parte del Estado de Israel en todos los pasos que se han dado para buscar una solución. Porque claro, si ponemos el foco en un asunto que ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina ni las organizaciones palestinas están de acuerdo, pues estaríamos haciendo humo. Es decir, el problema es que desde los acuerdos de Oslo hasta Anápolis, hasta la última resolución de Naciones Unidas del 2012, que permite que se incorpore Palestina como un Estado no miembro, eso es la base de unos acuerdos que Palestina y los palestinos lo van siguiendo a pie juntillas, y sin embargo el Estado de Israel incumple con la anuencia del imperio de los Estados Unidos. Para mí esto es lo dramático. ¿Por qué? Porque incluso cuando se llegó a Anápolis, en los acuerdos de Anápolis, que ya eran muy complicados por la propia configuración del territorio, bueno, los palestinos lo firmaron. Y cuando hubo un cambio en la administración de Israel, dijeron, no, lo que hemos firmado no vale para nada. Y eso queda impune. Es decir, el problema de Palestina, lo dramático de Palestina, lo dramático de este último misil que ha lanzado Estados Unidos sobre el derecho internacional, es que no hay una posibilidad de ejecutar lo que Estado de Israel incumple. Y por lo tanto, yo soy muy escéptico, soy muy pragmático y a la vez muy escéptico. Tal vez también habría que investigar otras líneas de actuación. ¿Por qué? Pues que mientras que la corrección de fuerzas internacional gravite sobre Estados Unidos va a ser muy complicado. Es verdad que dicen, no sé si ya se ha discutido en esta mesa, que en 30 o 40 años va a ser China la que va a mandar. Bueno, pues a lo mejor en ese escenario, pero no se puede esperar 30 años más. Llevamos 70,
desde la partición, y yo creo que el problema de fondo es cómo la opinión pública internacional actúe a nivel institucional, a nivel social, para que la impunidad de Israel y la impunidad de los Estados Unidos se ponga fin. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con las dos últimas intervenciones, porque creo que ahora es realmente la necesidad urgente y perentoria, ¿no? O sea, parar la destrucción que hay, parar el apartheid que hay creciente, que ya está reconocido por la CESPA, por un organismo de Naciones Unidas este año, y que eso es precisamente lo más importante, porque bueno, tú lo has citado como un misil, ¿no? Yo creo que lo más importante es, no solo es que Estados Unidos, que siempre ha jugado un rol de mediador deshonesto, ahora Trump se ha situado como el mejor aliado de Netanyahu y de Naftali Bennett, que son los políticos más extremistas de Israel. Está haciendo política interior israelí, de la peor manera, ¿no? Había unos debates en el Pentágono, y especialmente en la administración Obama, sobre si era interesante seguir a Israel tanto o no. O sea, desde luego pagando, permitiendo... en contra de los propios intereses de Estados Unidos. Exactamente, Unidos. porque incendia la región. Entonces, creo que eso es lo más importante, debate, ¿no? Siempre. Sí. Creo que es lo más importante, pero volviendo a las soluciones políticas, ¿no? O sea, diferenciaría dos cosas. Uno, la solución política final, que creo que la deberían decidir los habitantes de la zona por soberanía, eso por empezar, y luego que está basada también en las realidades, en lo que se puede hacer y en la posibilidad, ¿no? Y separaría eso del proceso de Oslo, que creo que el proceso de Oslo ha fracasado por muchas razones, es muy largo de contar, ¿no? Pero básicamente porque la parte izquierdista, bueno, varias razones, ¿no? Pero señalaría alguna, ¿no? La parte de Israel que apoyaba ese acuerdo desapareció, fue engullida por la extrema derecha. Sí, y a la vez del asesinato de Rabin. Sí, y a la vez la extrema derecha utilizó el acuerdo de Oslo para incrementar la colonización. Entonces ha habido dos grandes etapas de colonización, la de los 90 y ahora en la última que estamos, que es gigante, ¿no? Y que está sobrepasando y que va mucho más allá, ¿no? Sobre la forma de los estados. El acuerdo de dos estados fue un encaje de bambalinas impresionante, porque primero se han reconocido el derecho a existir cada pueblo, ¿no? Y luego porque estamos hablando de un conflicto en el que no hay dos agentes, sino que, no digo los internacionales, solo los agentes en la zona son una decena o 20, ¿no? Los partidos, los movimientos, las cosas diferentes que hay, ¿no? Entonces es muy difícil ponerlos de acuerdo. La solución de dos estados, creo que... a ver, ¿cómo explicarlo, no? Creo que cuando hablamos del debate de un Estado binacional de Edward Said, lo que podemos decir es que la situación de Palestina de los 70 y Israel hasta hoy ha cambiado muchísimo. O sea, la variable laica es imposible ahora. Y la variable de un Estado con los mismos derechos, que creo que es el sueño profundo y el mejor, en el papel el mejor, ¿no? Eso está claro, ¿no? Creo que ahora no sería posible porque, primero, no se aceptan y luego porque está lo que Israel llama la amenaza existencial demográfica de Palestina, ¿no? O sea, que eso sería inaceptable. Y en realidad lo que tenemos no son dos estados. Lo que tenemos, lo ha llamado así el New York Times, es el No State Solution de Netanyahu, que se parece mucho a un estado con apartheid. Se parece mucho a un estado con apartheid, que es lo que realmente hay, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, ¿qué mecanismos hay para revertirlo? ¿Qué mecanismos tiene que poner en marcha la comunidad internacional? Y cuando decía Europa, lo digo porque también es una amenaza para Europa. Europa está cerca de Oriente Medio, lo se ha demostrado con la crisis de personas refugiadas, especialmente de Siria e Irak, ¿no? No va a ser Estados Unidos o no van a ser Rusia los que van a sufrir tanto. Europa está más cerca. Y Europa además ha mantenido una posición que ha sido mejor que la de Estados Unidos, pero nunca ha querido despegarse. Europa ha sido el pagador de los acuerdos de Oslo, claro, pero no ha querido hacer otra política, ¿no? Y si vamos a las últimas declaraciones de Mogherini, son paradójicas. O sea, no vamos a movernos de nuestra política, entonces, bueno, a Trump le da igual, porque vamos a seguir declarando cosas muy bonitas, pero no vamos a hacer nada, y hacer algo implica separarse. Y lo necesitamos, y creo que es lo que hay que explicarle a la gente. Ana y Héctor. Desde el movimiento de BDS, que es la mayor coalición de la sociedad civil palestina, que creo que esto es importante tenerlo en cuenta, como señalaba David, ¿no? Que hay que escuchar un poco qué dice la gente allí, respetar esa soberanía popular de las personas que residen en ese territorio. No se tiene una posición clara sobre si la solución de uno o dos estados sería la más adecuada, porque en el momento en el que estamos, un poco comparto también lo que decía David, no estamos ahora mismo en un momento de decidir si optamos por una solución de uno o dos estados. Ahora, y lo ha señalado Teresa, lo ha señalado David también, el problema es la impunidad con la que Israel está colonizando, deteniendo, arrestando, asesinando a la población palestina. Les está asfixiando con una impunidad y con el silencio de toda la comunidad internacional. Entonces, hablar de posibles soluciones futuras cuando estamos viviendo un régimen de apartheid que incluso desde Sudáfrica dicen que es infinitamente peor que el que se vivió allí, quizá es desviar un poco la atención, ¿no? y poner el foco en algo muy futuro cuando hay que solucionar un problema que tenemos ahora. Y cuando se alude, ¿no?, siempre al derecho internacional como herramienta única, creo que quizá hay que recordar también
quién es quien está administrando este derecho internacional y que al final pues son los mismos poderes que están vulnerando esos derechos, ¿no? Y que lamentablemente la ley suele tener más que ver con el poder que con la justicia y quizá la solución al régimen de apartheid y el ponerle fin al apartheid pasa por precisamente cambiar esta balanza, ¿no?, de poderes que hay a día de hoy. Héctor. Bueno, hay varias claves en las que creo que estamos de acuerdo, aunque parezca mentira. Y es que cualquier solución, cualquier cambio en la situación tiene que está relacionado con la relación de fuerzas que existe en el lugar. Y entonces, desde el punto de vista de la relación de fuerzas, el plantear que la solución de dos estados o la negociación política era la solución realista y lo otro es algo irreal, no tiene mucho sentido, porque la relación de fuerzas fue siempre en contra del pueblo palestino y de la OLP, y la fuerza estuvo siempre del lado de Israel, de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, sino de una amplia coalición de potencias occidentales que ven a Israel como el baluarte occidental en el Medio Oriente y un colaborador necesario y un actor necesario para mantener un determinado equilibrio de fuerzas en la región. Entonces, la idea esta de una negociación que terminara en un pacto más o menos equilibrado entre dos pueblos o entre dos gobiernos es lo que es irreal, porque nunca hubo ninguna fuerza detrás que realmente lo apoyara. En cambio, desde el primer día de la ocupación, hoy hace 50 años de la ocupación de Cisjordania y Gaza, Israel sí tiene un plan coherente que es la anexión, la ocupación y la anexión, incluyendo para la extrema derecha la posibilidad de una nueva expulsión de población palestina que moleste. Con diferentes eufemismos, pero eso está siempre a la orden del día. Entonces, la realidad, lo que es realista, es que ya existe un Estado del Mediterráneo hasta el Jordán, que es el Estado de Israel, porque es el que realmente controla ese territorio y permite o no permite que se hagan cosas o que se desarrolle o que no se desarrolle, hasta el desarrollo urbano. No se puede construir una casa en Cisjordania sin su permiso. Y lo que se construye es ilegal y puede ser demolido. Entonces, lo real es que existe un Estado que tiene varios regímenes jurídicos para diferentes tipos de población. Sí. En realidad, antes dijo David lo del apartheid como refiriéndose a lo de Cisjordania y Gaza, cuando Ana lo dice, hay que pagar el apartheid. El apartheid no es Cisjordania y Gaza. Donde se ve el apartheid realmente es dentro de los límites internacionales reconocidos del 48 de Israel, donde tienes un Estado donde dependiendo de si eres judío o no eres judío, tienes diferentes tipos de derechos y diferentes tipos de relación con el Estado. Que si tú eres ciudadano, el 20%, porque hay que explicarlo, que un quinto de la población de Israel no es judía, sino que es de origen palestino, tiene diferentes derechos y es tratada por el Estado como una quinta columna sospechosa de ser contraria a la existencia del Estado, como es lógico, porque claro, ellos son conscientes de que este es un Estado basado en la colonización y en la expulsión de la población autóctona. Entonces, entonces tienes un Estado con un estatus jurídico para los judíos, con leyes diferentes para ellos, otro para los ciudadanos de Israel que no son judíos, que son los palestinos de Israel, otro tercero para aquellos de Cisjordania y Gaza que no tienen ningún derecho porque Israel argumenta, no aplica ni siquiera las convenciones de Ginebra porque dice que está ahí de paso y eso no es ni siquiera territorio ocupado. Mientras tanto, lo van anexando y van estableciendo hechos consumados sobre el terreno, que son los asentamientos y toda una política de anexión. El caso de Jerusalén es un buen ejemplo. Vamos a ver, Israel anexó Jerusalén, según Solé, en el 82. 80. En el 80. Declaró la anexión en el 80. Hasta hoy, hasta hoy ha actuado como que aquello es suyo puramente, incluyendo construir toda una serie de barrios satélites, que en realidad son asentamientos que cercan a toda la población palestina y crean una bolsa de la cual es posible expulsarla, o de la cual es posible luego negociar nuevas condiciones para que puedan estar ahí. Y de hecho continuamente les van quitando permisos de residencia y echándoles fuera. O demoliendo, o ocupando casas por la fuerza. Eso es. Ocupando barrios por la fuerza, echándolos por entonces, alguien puede decir, bueno, son los colonos unos extremistas, pero es
tres colonos extremistas que ocupan una casa y toda la policía y el ejército defendiendo que se queden. Sí, es política oficial esa. Sí. Eso es una política. Ahora estamos con el gobierno con más ministros colonos de la historia. Terminar con el sistema de apartheid, el poner coto al apartheid, solo puede ser en el contexto de una democratización del conjunto del Estado de Israel. Ahora, y no pasa por Cisjordania y Gaza exclusivamente. Ahora os preguntaré un segundo que tenemos que pasar a zapping, y ahora querré dejaros encima de la mesa el problema de la derechización de la política israelí en los últimos tiempos. Adelante, vídeo. My announcement today marks the beginning of a new approach to conflict between Israel and the Palestinians. ¡Sí se monta vaquero! Bájese de la cabeza nuclear. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Maldito loco. Ya sabía yo que dirías eso. ¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco que sigue al loco? While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. אבל אינני מוכן לקבל מוסר כפול ממנה. אני שומע משם קולות גינוי להכרזה ההיסטורית של הנשיא טראמפ, אבל לא שמעתי קולות גינוי לירי הרקטות נגד ישראל שבא בעקבותיה ולהסתה האיומה נגדנו. אני אינני מוכן לקבל את הצביעות הזאת. De acuerdo con el ministro de Salud palestino, el número de heridos asciende a más de 1000 en los territorios palestinos y solo en Gaza se contabilizan 4 muertes. Above all, our greatest hope is for peace. Comentaba antes David Perejil que nunca había existido un gobierno en Israel con tantos ministros colonos. Y es verdad que en las últimas décadas Israel ha experimentado una derechización. Yo diría que no solamente en su clase dirigente, sino incluso en su sociedad, sí, que hace probablemente inverosímiles, digamos, situaciones que se dieron en el pasado. Antes estabais hablando de los acuerdos de Oslo, cuando había una cierta izquierda laborista israelí que podía ser partidaria de ciertos acuerdos con los palestinos. Eso a día de hoy parece imposible en el gobierno, pero incluso también en la mayoría de la sociedad israelí. Hay una ley del aprendizaje por la que aquello que te funciona, que funciona bien, lo repites. Entonces esto tiene que ver con la impunidad. O sea, la sociedad israelí se ha acostumbrado a que las acciones de su gobierno no repercuten en contra ni de su bienestar, ni nada. Y entonces ganan territorios, se expande y no pasa nada. Ese no pasa nada es lo que fomenta esta derechización. Yo recuerdo en el año 82, que yo estaba en Beirut, cuando la invasión de Beirut por el ejército israelí, hubo en Tel Aviv las mayores manifestaciones pidiendo la retirada de su ejército del Líbano, cerca de 200.000 personas. En los últimos bombardeos sobre Gaza, los de 2014, el 92% de la población israelí aplaudía esos bombardeos. Entonces, ese es un problema gravísimo, pero yo no lo separo de la actitud de la comunidad internacional. Es decir, si el mensaje que se lanzase fuese tenéis que cambiar, porque si no, por ejemplo, se retiran los acuerdos preferenciales con la Unión Europea, hay un boicot diplomático, cultural, político. Esa sociedad iba a cambiar mucho más rápidamente de lo que pensamos. Lo que pasa es que nunca se ha tomado una medida, excepto que yo recuerde la que se tomó cuando era la Conferencia de Paz de Madrid. Entonces era un gobierno de ultraderecha también en Israel, era Isaac Shamir, era el gobierno del Likud, y no querían venir a la Conferencia de Paz, habían dicho que no venían. Y el secretario de Estado, que era James Baker, cogió el teléfono, llamó, si no venís, olvidaros de los créditos que tenemos ya apalabrados de vivienda. Y vinieron. Claro.
O sea, que hay margen para la presión, hay mucho margen. Pero nunca se ha tocado esa posibilidad. Carlos. No, pero hay realmente, o sea, la continuidad entre las administraciones laboristas y las administraciones del Likud son muy fuertes realmente. Las únicas alternativas realmente interesantes son las que se producen en el periodo de entreguerras antes de que el Estado de Israel esté formado. Pero luego la estrategia del Estado de Israel ha sido una estrategia de limpieza étnica, de apartheid y de colonizar realmente todo el territorio desde el Mediterráneo hasta el Jordán. Y eso es absolutamente claro. Otro factor importante que también hace falta poner sobre la mesa es la incapacidad del liderazgo nacional del Movimiento de Liberación Nacional de Palestina, empezando por Arafat y por la OLP hasta llegar hasta la Autoridad Nacional Palestina, Esto es un tema. Que ahora mismo es una fuerza de ocupación que prácticamente se encarga de las cuestiones de orden público como encargo bien financiado y bien corrompido por el Estado de Israel y por la comunidad internacional. Entonces, precisamente ahí hay un problema enorme de liderazgo dentro de la sociedad palestina, porque la Fatah, la OLP antes con una falta de diseño estratégico que podemos comentar luego, y la Autoridad Nacional Palestina, consagrada en los acuerdos de Oslo, realmente han hecho dejación absolutamente de cualquier tipo de liderazgo político para defender los derechos de la población palestina. Tal es así que tanto la primera intifada como la segunda se hace contra los designios políticos de la élite corrupta de Fatah, de la OLP y de la Autoridad Nacional Palestina, con escasísimas excepciones. Entonces realmente hay Barghouti, uno de los Barghoutis, Omar Barghouti, hay una serie de gente ahí que tienen una aproximación un poco más honesta políticamente, pero ahí confluyen digamos, líneas de legitimación del proceso muy muy fuertes. Que la sociedad israelí ahora se derechice es el producto de una sociedad colonial que introyecta su colonialismo hasta niveles increíbles. Cuanto más corrupto es tu gobierno y cuanto más corrupta es tu administración, más corrupta es la sociedad en la que estás, no es al revés. Lo que pasa es que yo creo que hay un salto, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que tú citas el caso de la continuidad entre los laboristas y los del Likud, que es cierto, pero claro, estamos hablando de un periodo en el que era sionismo de puño de hierro, ¿no? De toda la historia, ¿no? Frente a sionismo dialogado, ¿no? Vale, en eso te doy la razón. Lo que hay ahora es distinto, estamos en un salto en el que la sociedad entra en un proceso, yo lo llamaría nacional religioso, que está aumentando el peso. Y ahí señalo mucho a Naftali Bennett porque creo que va a ser el próximo demonio, lo diría así claramente, ¿no? Sí. O sea, y que muchas de las cosas que hace Netanyahu es porque a su derecha ha crecido un partido nacional religioso, que es el más votado de los asentamientos de Hebrón, lo cual dice mucho, y en el que el proyecto está aumentando, ¿no? Y entonces, claro, la sociedad y los políticos van de la mano por muchas razones, ¿no? Por el peso demográfico en Israel, de las oleadas, por la impunidad moral, y eso lo señala muy bien Breaking the Silence, ¿no? Por ejemplo, por la impunidad moral, ¿no? Que es cuando tú eres muy fuerte, puedes hacer lo que quieras. Y eso es muy... Claro, eso, frente a lo que estábamos discutiendo antes, claro, Netanyahu, que es un experto en darle la vuelta a las palabras y un político verdaderamente hábil, para nuestra desgracia, creo que acierta bastante con este tipo de decisiones porque le da la vuelta. O sea, hemos estado hablando antes, por ejemplo, ahora dice, bueno, no voy a poner en el acuerdo con la Unión Europea los territorios ocupados. Es una pirueta política extraordinaria, porque claro, entonces el problema desaparece. La Unión Europea puede seguir diciendo que cumple los acuerdos, pero no se hace nada, y es precisamente lo que a él le interesa, ¿no? Entonces, creo que la decisión de Jerusalén tiene que ver mucho con la clave interna de Estados Unidos, con Jared Kushner, con el nivel de asesores que tiene alrededor Trump, con la política interna de Israel también, ¿no? Sí. Netanyahu necesita algo, pero hay que volver a decir, es el único país del mundo que reconoce esta barbaridad, y el resto tienen que actuar, ¿no? Y creo que la sociedad palestina necesita también mirar qué es lo que tiene en su interior, ¿no? Este debate siempre es muy delicado porque, claro, cuando uno está ocupado, está en una posición de debilidad, ¿cómo se hacen esos debates internos, ¿no? Pero claramente, no lo digo yo, lo dicen los palestinos y las palestinas, ¿no? Entonces, eso es a lo que hay que mirar, ¿no? Recibimos en el Congreso a Ayman Odeh del partido Balad, y creo que también hay buenos líderes y buenas líderes, ¿no? Como Hanin Zoabi, que están señalando unos caminos bastante difíciles, ¿no? Porque también hemos señalado, lo que dejaba fuera Oslo eran muchas personas, los millones de personas refugiadas en el exterior, pero también a los palestinos del 48, ¿no? Y Joan Cañete Baile está escribiendo en su línea habitual excelentes artículos, ¿no? Diciendo que hace falta una primavera palestina. Creo que el problema, de todas formas, es que no hay que mezclar, bueno, las legitimidades y sobre todo que se produzca, que sería para mí deseable, ¿no? O sea, si yo lo miro desde fuera, pienso que la sociedad palestina se debe expresar
y que hace muchos años que no vota y que las organizaciones tienen grandes problemas, y yo lo digo en plan de confraternidad y por lo que dicen mis amigos de allí, ¿no? Pero que todas las cosas se produzcan a la vez a lo mejor no es necesariamente bueno para la población ni el pueblo palestino, sino que acaba beneficiando al más fuerte. Entonces, en este conjunto de un montón de factores que se sobrepasan, hace falta también un poco de delicadeza en cómo se hace eso. Prudencia. Sí, prudencia. No, yo creo que la impunidad sostenida contra los derechos humanos es una máquina de hacer fascismos. Es una fábrica. Yo creo que históricamente veas cualquier proceso de aparición de fascismos, de totalitarismos de ultraderecha, eso es la base de que sale gratis la impunidad. La impunidad en la persecución contra el contrario, contra el disidente, y si ocupas un territorio, no hay respuesta internacional, ahí aparece el fascismo, que es lo que tenemos en Israel. Llamémosle por su nombre, hay una parte de Israel que está asumiendo prácticas y políticas fascistas, de eliminación, de persecución, de gueto, y por lo tanto yo creo que mientras no, es decir, en el momento que seamos capaces, con inteligencia, con posibilidad, a nivel internacional, de poner freno a la impunidad, las cosas van a cambiar. Y escuchando a Trump, es curioso la ironía de la historia, ¿no? Porque fue precisamente un presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, que frente a un Stalin y a un Churchill bastante reticentes, se empeñó en el año 45 para que evitar el flagelo de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a las siguientes generaciones, establecer un marco nuevo internacional, la Carta de Naciones Unidas, que imposibilitara el flagelo de la guerra a las siguientes generaciones. Y fue un presidente norteamericano, él, frente a las reticencias de Stalin y de Churchill. Y es curioso que ahora un presidente norteamericano, sobre lo que decía otro presidente norteamericano, hace todo lo contrario, totalmente lo contrario. Y claro, yo creo que el problema es, desde todos los vectores sociales e institucionales, cómo hacer muy difícil la impunidad, muy difícil, que tengan que pagar un precio. Yo soy muy escéptico con la Unión Europea, tremendamente escéptico, porque a la hora de la verdad, cuando hay que tomar una decisión seria, buscan siempre una solución tibia. Es decir, que en el marco de la política de vecindad de la Unión Europea, lo más sobresaliente es que Marruecos tenga un estatuto avanzado de un acuerdo de asociación e Israel tenga otro. Bueno, es la expresión más clara, que incluso en la propia política de la Unión Europea, que los acuerdos de asociación establecen una cláusula 2 condicionante al cumplimiento de los derechos humanos, nunca se ha aplicado esa cláusula. Por lo tanto, yo de la Unión Europea como institución no espero gran cosa. Ahora, seremos capaces, utilizando por supuesto los instrumentos institucionales, sociales, de hacérselo muy difícil y que la opinión pública y la sociedad organizada pueda decir hasta aquí hemos llegado y esto les va a salir caro y no estamos dispuestos a permitirlo. Bueno, pues por ahí, por esa vía, yo creo que se pueden conseguir cosas. Yo creo que estamos de acuerdo, efectivamente, que hay una situación de impunidad y el principal problema y que alimenta la derechización de la sociedad israelí es que la ocupación no tenga ningún coste. La ocupación se ha naturalizado y es normal que aquello es parte de su territorio. Bueno, Netanyahu bien lo expresa en su discurso, y en tanto no tenga ningún coste, es lógico, como dice Teresa, que no se vayan a retirar. Y entonces la clave es de qué manera cambiamos la relación de fuerzas. Y ahí creo que lo que se ha demostrado como más eficaz en este momento no es el trabajo del lobby, el trabajo institucional, sino el trabajo de este movimiento de boicot, desinversión y sanciones, que es lo que está movilizando movilizando el apoyo, la conciencia, la solidaridad de los pueblos, de diferentes pueblos del mundo con el pueblo palestino, presionando a sus gobiernos, primero imponiendo un coste sobre el Estado de Israel, en imagen, porque la discusión está de que la cuestión está, la discusión de qué tipo de Estado es Israel. ¿Cuál es su raíz colonial? El hecho de que sea un país, un sistema de apartheid que va en contra del derecho internacional y que los gobiernos del mundo, con escasas excepciones, sean cómplices de esa situación, solo se puede cambiar a partir de una presión desde abajo, a partir de un movimiento de cambio que presione a los gobiernos, que cree una fuerza política y una conciencia de que aquello es inaceptable. Y por lo tanto,
lo único que lo puede cambiar es ha puesto sobre la mesa la discusión de qué tipo de Estado es, y el hecho de que todos hoy estemos de acuerdo en que aquello es un Estado de apartheid no es casualidad. Y de la misma manera da pie a que la sociedad civil se exprese su solidaridad, exprese su postura. Cuando 400 cargos en el Estado español firman una declaración diciendo que el BDS es un derecho de expresión política, de libertad de expresión, y segundo, que piensan que esa es una estrategia efectivamente legítima para presionar sobre el Estado de Israel, para que cambie su política y para que nuestros gobiernos cambien su actitud de complicidad y las instituciones internacionales, entonces esto era impensable hace 10 años y hoy en día es una realidad que se tiene que tomar en cuenta. Y yo creo que hoy en día, al margen de la discusión esta de un Estado, dos Estados, es la única estrategia que puede cambiar en algo la situación. Vale, sí. No, nada, un poco en línea con lo que se comentaba del coste que tiene que tener, ¿no? Yo creo que la derechización de Israel va acompañada también de una derechización en todo el mundo, no es un proceso único de Israel, ¿no? Y esto va acompañado también de otro proceso muy interesante, que son los procesos de securitización, que yo creo que van estrechamente ligados, ¿no? Esto es pues, un poco también lo comentabas, relacionado con las vulneraciones de derechos, con las discriminaciones, con gobiernos de ultraderecha, racistas, xenófobos, como estamos viendo no solo en Israel y Estados Unidos, sino en el marco europeo también, ¿no? Entonces, esto a Israel le interesa mucho, primero, porque puede buscar muchos socios a nivel internacional y es lo que estamos viendo, esta paradoja también, que luego pues podemos comentar un poco de cómo el gobierno de Israel se está alineando con gobiernos que son gobiernos antisemitas y que son gobiernos puramente xenófobos, lo cual es bastante contradictorio. Pero volviendo un poco al tema de los procesos de securitización, que es algo que se da a nivel global, esto a Israel le interesa enormemente. ¿Por qué? Porque tiene una industria y un desarrollo de la industria militar y de seguridad que le da muchos beneficios. Entonces, la ocupación del territorio palestino, ahora hablando simplemente del territorio ocupado, no solamente no le cuesta, sino que le genera unos beneficios inmensos, y no solamente a nivel económico, sino a nivel de relaciones internacionales. Las policías de todo el mundo, empezando por los Mossos de Escuadra, van a formarse a Israel, claro. Y cualquier empresa de seguridad. Problema. Que este no es un problema solo de los palestinos, es un problema que revierte sobre nosotros. En todo el mundo, claro. Hemos tocado la cuestión de la pasividad de los países de la Unión Europea, hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de la sociedad israelí, de las dificultades en la propia sociedad palestina y las contradicciones en la política de Fatah y las diferentes facciones. Hay otro elemento que no ha aparecido, que son los países árabes, que probablemente estén en la situación más cómoda para Israel. Cuando en este programa hemos discutido de la guerra en Siria, claro, la guerra en Siria es un regalo para Israel. Países árabes combatiendo entre ellos, mientras Israel sigue teniendo una situación enormemente cómoda. Y ahí, digamos, da la impresión de que la situación geopolítica en Oriente Próximo es probablemente la más difícil para los palestinos. Lo que ocurrió en Egipto, habría ciertas esperanzas, pero organizaron el golpe de Estado inmediatamente y todo volvió a la normalidad geopolítica, que es, digamos, una condena a muerte para el pueblo palestino. Sí, estamos en una época en la que después del intento de las revueltas árabes, estamos en una época de cesarismo avanzadísimo en muchos de los países y brutal, ¿no? O sea, ese es el caso, si comparamos a Sisi con Mubarak, lo vamos a tener claro, ¿no? No hay color en la represión que hay, ¿no? Que ya era grande, pero ahora es enorme. Trump ha vuelto a lo más rancio de la política conservadora, porque le está dando alas a la peor Arabia Saudí, porque también Arabia Saudí durante mucho tiempo mantuvo una política de mucho negocio, poca política de verbal, ¿no? Y sin embargo ahora Mohammed bin Salman está llevando algo contrario, que está interviniendo en Yemen, estamos en una época en la que es terriblemente activo el nivel de injerencia en Oriente Medio, ¿no? Creo que en Siria ha habido durante alguna etapa hasta 20 países interviniendo, y por no hablar de milicias privadas de un montón de grupos, ¿no? Y creo que esto también es una clave, ¿no? O sea, que en un mundo en que ha dejado de ser unipolar, ¿no? De los 90, estamos en un mundo de multipolaridad defectuosa en el que la expresión de las diferencias se hace a través de la guerra en terceros países, no solo Oriente Medio, pero Oriente Medio especialmente, porque estamos hablando de Palestina, ¿no? También en África, ¿no? Y esto nos debe llevar a pensar que también es otro mensaje para nuestras sociedades, que puede llegar, que llegan consecuencias indeseadas a nuestros países. Por justicia y por solidaridad hay que actuar, ¿no? Frente a lo que estaba diciendo Héctor, ¿no? Quisiera hacer un comentario. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas.
lo que está haciendo los movimientos sociales palestinos y europeos y de todo el mundo con Palestina, creo que es maravilloso, ¿no? Y creo que hay que fomentarlo, ayudarlo, pero no quiero dejar de lado el lado de la política ni pensar que la Unión Europea es solo la UE, ¿no? que sí. Si es la Comisión o el Consejo. Y pienso y sé que en el Parlamento Europeo hay huecos, porque se ha expresado, ¿no? Hay una propuesta de los verdes que ya la han asumido los gobiernos para que se exijan compensaciones de todo lo que destruye Israel. Es poco, ¿no? Pero avanza un poco en la línea de la presión y la impunidad. Los cónsules, no digo los embajadores, no digo los presidentes, sí que están hasta las narices textualmente de lo que hace Israel con ellos en su día a día. Y son cónsules de países europeos, no son palestinos y palestinas que sufren cada día el apartheid y la ocupación. Creo que hay huecos y que, por ejemplo, hay que ponerle el foco a nuestro gobierno del Partido Popular, que se empeña en ser amigo perpetuo y poniendo en clave de igualdad a Israel y Palestina, que recibe de la misma manera a Rivlin y no a Abbas, diciéndole, ¿por qué no reconoce al Estado de Palestina? ¿Por qué no cumple? Pues ¿por qué? Porque tendría algún pequeño coste con Israel. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque no hay la presión suficiente. Esa presión tiene que venir desde las instituciones y desde las calles. Y hay que decirle a la gente que es importante, porque si la impunidad avanza, estamos viendo que se destroza, ¿no? Y lo que hemos visto en el caso de Siria, yo creo que Siria, como todos los conflictos, ha sido un regalo y un no regalo, ¿no? Y que ha envenenado todo, ¿no? Me dicen de realización que estamos llegando al final, pero volvemos a la regla del minuto, así que todos tendréis un minuto final para decir aquello que se haya quedado en el tintero. Empiezo contigo, Héctor, tu minuto de conclusiones. Las conclusiones están claras. Es necesario, efectivamente, un movimiento a todo nivel. Y a nivel institucional, sin duda, a nivel político en los parlamentos, está lo que acaba de decir David de la postura de los cónsules en Jerusalén. Está también la participación de, como se dijo por aquí, el artículo 2 del Tratado de Asociación Preferente con Israel dice que deberá respetar los derechos humanos. Ese tratado debería suspenderse, debería aplicarse las sanciones que se prevén en el derecho internacional ante la violación de los tratados. Y la forma de asegurar que los gobiernos realmente actúen es organizando, haciendo presión también desde abajo, tanto aquí como allí, ¿no? Porque de otra manera no estaríamos hablando aquí de esta cuestión. Y es clave el movimiento de boicot, desinversión y sanciones, y que nuestros representantes, las fuerzas políticas que lo vean conveniente, se alineen también en esa. Gracias, Héctor. Ana. Pues yo voy a retomar unas palabras de Richard Falk, que es un relator de Naciones Unidas, que hace unas semanas decía que el movimiento de boicot, desinversión y sanciones era no solo una estrategia eficaz para cambiar este desequilibrio de poderes que hay actualmente, sino que era la única alternativa posible. En Sudáfrica funcionó. La campaña de boicot internacional al gobierno de discriminación institucionalizada en Sudáfrica fue responsable de ponerle fin a una situación de apartheid. Vamos a intentar aprender de las lecciones de la historia y llamar a nuestros gobiernos, instituciones y en general a toda nuestra comunidad para que se sume a la campaña de boicot, desinversión y sanciones. Teresa. Yo quiero recordar que esto que ha hecho Donald Trump inmediatamente, directamente repercute en la vida de la población palestina de Jerusalén, que eso lo tengamos en cuenta. Es decir, es una población que está sufriendo una limpieza étnica que en los informes que hacen los cónsules europeos anualmente se define ya como limpieza étnica. Entonces, creo que no debemos de perder el foco, porque a veces hablamos mucho del carácter simbólico, la ciudad tres veces santa. Bien, es una ciudad palestina que está siendo estrangulada económicamente, rodeada por las colonias y cuya población sufre desde hace décadas una situación de acoso permanente. Y luego, con respecto a Europa, creo que tenemos que presionar, y los modos de presionar a nuestros gobiernos pues son muchos, con la conciencia de que lo que está ocurriendo, Donald Trump es un peligro para Europa y para la paz del mundo. Donald Trump e Israel juntitos son terrible peligro. Gracias, Teresa. Billy. Bueno, yo creo que lo que corresponde es hacer una llamada a toda la gente de bien que nos va a escuchar hoy para que ponga de su parte lo mejor para evitar la impunidad. Yo creo que hay muchas maneras de expresarse. Está la calle, están las instituciones, está el movimiento de boicot, pero tiene que ser la sociedad civil la que reaccione. Es decir, nos estamos jugando no solamente una vulneración del derecho en una región muy próxima a España, como es Oriente Próximo, sino también el encadenamiento de muchas impunidades que nos va a llevar sin duda a afectarnos también a los derechos humanos en España. Es decir, si no se pone freno de una manera contundente a este incumplimiento grave, va a afectar
al conjunto de las sociedades y fundamentalmente las mediterráneas donde está España. Por lo tanto, yo creo que hay que secundar, hay que movilizarse como nunca para poner fin a la impunidad del Estado de Israel. Gracias, Billy. David. Sí, yo creo que estamos entrando en un territorio desconocido, porque lo que pasa hoy tiene consecuencias, no se sabe cuándo. La segunda intifada no fue provocada por una visita de Sharon, sino se coció a fuego lento, y lo que hoy se abre quizá acabe desembocando en algo desastroso en Gaza, y no se puede saber ahora, no se puede predecir. Luego es importante actuar, por lo que acaba de decir Teresa, ¿no?, por la población palestina de Jerusalén, que como toda la zona sufre el simbolismo de los recursos naturales o el simbolismo de los lugares, y lo sufre en su carne, y que desde luego ya no es algo solo palestino, sino que también es del resto. Y entonces yo creo que aquí sí que tenemos una responsabilidad todos en los diferentes niveles de explicarlo y de ponernos al lado de la gente en este país y explicarles lo que significa y lo que significa para nosotros, ¿no? Y no dejaría pasar ninguno de los huecos que hay para presionarlo, porque creo que los hay. Creo que en el nivel de la Unión Europea cabe esperar poco de los que realmente mandan, que son los presidentes, ¿no?, y especialmente dos o una, ¿no?, una que está desaparecida porque está con sus elecciones, pero que hay posibilidad de que si hubiera un buen puñado de países haciendo algo, podríamos mover algo. Gracias, David. Carlos. Yo diría que esa dimensión discursiva del diagnóstico es fundamental. Decir que Israel es un país que practique el apartheid es absolutamente importante. Decir que esa solución binacional es un horizonte normativo en el cual podría replantearse muy seriamente todo el carácter profundamente colonial del Estado de Israel y también de los países europeos, por supuesto Estados Unidos, que lo apoyan. Es también muy importante desmitificar y deconstruir el carácter de la Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad corrupta que colabora con Israel y que está siendo funcional para que este proceso de desposesión y esta cristalización de ese apartheid se esté manteniendo en el tiempo. Es muy importante trazar lazos de colaboración también con los grupos que están criticando a Fatah y a la OLP y a la Autoridad Nacional Palestina, porque se ha demostrado con las intifadas y se demostrará con otros movimientos, tanto fuera como dentro de Israel, que la movilización por abajo produce efectos para combatir en una sociedad como la tan colonial y tan organizada en torno al apartheid como la israelí. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a los 6. Aquí nos veremos la próxima semana en Fora Apache.